la llamada del agente aduanal en Ciudad Juárez. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Oscar y soy tramitador en Juárez. Vivo entre bodegas, pedimentos y filas eternas cerca de los cruces. Para ese entonces mi esposa estaba embarazada y yo traía una promesa atravesada en la garganta: hacer las cosas bien. En este oficio, el que se arregla una vez, se vende para siempre. Esa madrugada me levanté antes del amanecer. La casa estaba en silencio y yo me preparé café, pensando en folios, en firmas, en sellos. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. A esa hora, una llamada es un golpe en la puerta. Contesté. Oscar, ya traes el folio. Te tardaste. La voz era de hombre, tranquila, como si me hablara desde el asiento de al lado. No preguntó quién era, no se sorprendió de oírme. Se equivocó, le dije. No soy la persona que busca. Se rió bajito, una risa seca. No, compa, hoy te toca a ti. Nomás no me vayas a fallar como la otra vez. Sentí que se me bajó la sangre. ¿Cuál otra vez? Yo no tenía otra vez con nadie. No sé de qué habla, alcancé a decir. Trae el folio y no preguntes, me cortó. En la oficina ya te dejaron lo tuyo. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla. Guardé el celular como si quemara y no quise despertar a mi esposa. Si le metía ese miedo en el cuerpo, ya no se lo quitaba ni con rezos. Salí rumbo a la oficina cuando el cielo apenas clareaba. En el camino vi los primeros camiones de maquila y la fila formándose como una serpiente de luces rojas. Todo parecía normal, y aún así yo iba sintiendo que, detrás de cada parabrisas, alguien me estaba contando los minutos. La oficina era un cuartito rentado, puertas de vidrio, una cafetera vieja, aire reseco. Saludé al guardia y subí al pasillo. Mi escritorio estaba igual, menos por una carpeta café, gruesa, con mi nombre escrito en marcador negro. Encima traía un sello viejo, de goma, con tinta azul corrida. No era de la empresa, no era de ningún cliente. Volteé a ver a mis compañeros. ¿Quién dejó esto aquí?, pregunté. Nadie supo. Nadie me miró a los ojos. Todos siguieron con lo suyo como si yo hubiera preguntado la hora. Abrí la carpeta. Adentro venían copias de pedimentos, hojas con rutas, placas, nombres de choferes, instrucciones por ventanilla, por módulo, por previo. Todo con una precisión enferma, como si alguien hubiera seguido mis pasos semanas enteras. Al final, venía el folio que el hombre me exigía. Y ahí fue cuando se me hizo un nudo duro en el estómago. Mi nombre ya estaba impreso en varias hojas. No escrito a mano, impreso con tipografía de sistema. En una esquina aparecía mi usuario, con firma digital y una validación marcada como realizada en la misma madrugada, justo a la hora en que yo estaba tomando café en mi casa. Yo no había hecho eso. Me fui directo a la computadora y entré al portal. Mi usuario aparecía activo desde antes del amanecer. El registro decía que yo me había conectado desde una terminal interna que yo no conocía. Sentí la boca seca. Entendí la trampa. No era solo una carpeta, era un historial. Salí al estacionamiento y llamé a mi esposa. Necesitaba oír algo limpio. «Amor», contestó con voz adormilada. «¿Todo bien allá? ¿No tocó nadie?», pregunté, intentando que no se me quebrara la voz. «Nadie, Oscar, ¿qué pasa?» «Nada, solo quería escucharte». Colgué con culpa. Volví a entrar y antes de cerrar la carpeta, vi una hoja doblada al final, sin logo, sin membrete. «Si te sales, te quedas tú. En papel ya ocurrió. Tu casa también tiene dirección». Me sudaron las manos. Esa frase no era amenaza de calle, era amenaza de archivo, de esas que se cumplen sin que nadie levante la voz. Pensé en la policía,
y me acordé de otros tramitadores, los que denunciaron y acabaron siendo el culpable perfecto, porque todo, en papel, apuntaba hacia ellos. Un sello te convierte en fantasma, señor Sánchez. Quise renunciar ahí mismo. Busqué a mi jefe y, cuando por fin llegó, lo metí a su oficina. Le puse la carpeta enfrente, esperando ver sorpresa. No la vi. Se quedó mirando el sello viejo, como si ya lo conociera. Se le fue el color del rostro. ¿Quién te habló?, preguntó en voz baja. Esa pregunta me partió, porque entendí que no era un error, era un turno. Yo me quiero salir, le dije. No me voy a meter en esto. Mi jefe tragó saliva. Renunciar no borra un pedimento, Óscar. Si ya está validado, ya está amarrado. Si te vas, te dejan el embarque a ti y te vuelves el único nombre útil. En ese momento me vibró el celular. Número desconocido. Te quiero en la bodega de la curva. Lleva tu gafete. No uses radio. Miré por la ventana del pasillo y vi una camioneta oscura estacionada enfrente, sin placas al frente, con vidrios polarizados. No vi caras, pero sentí la mirada. Me dieron ganas de vomitar. Mi jefe me habló sin levantar la voz, como si el edificio tuviera oídos. Hazte el normal, no borres nada, no firmes nada más. Y por lo que más quieras, no contestes llamadas a esa hora. Yo asentí, pero por dentro ya no era el mismo. Me acordé de mi esposa, de su barriga, de mi promesa. En Juárez uno cree que el peligro está en la noche, en los puentes, en el monte. Mentira. El peligro cabe en una carpeta y te marca con un sello. Ese día no crucé nada. Me fui a sentar cerca del puente, a mirar la fila desde lejos. Vi tramitadores corriendo con carpetas, choferes bostezando, agentes revisando papeles como si fueran simples hojas. Todo normal, todo como siempre. Y aún así, yo sentía que mi nombre ya no era mío, que estaba pegado a algo que ya ocurrió en papel. Desde entonces tengo una regla, comunidad. Si un desconocido te llama al amanecer y no se sorprende de escucharte, es porque ya te tenía listo. Y lo peor es que, cuando crees que apagando el teléfono se acaba, apenas empieza. Porque esa misma tarde, cuando por fin me atreví a dejar el celular boca abajo, volvió a vibrar, como si, en otra historia, ya estuvieran marcándome mi siguiente turno. La puerta que no se toca. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo René y yo daba mantenimiento en un motel de paso en Ciudad Juárez, de esos donde el neón nunca descansa y el pasillo huele a cloro barato. Para ese entonces yo estaba hundido en deudas por apostar y mi pareja ya no me creía nada. Me juraba que era la última, que ya no iba a caer, pero siempre aparecía un compa con una fija o un pago atrasado que yo quería recuperar a la mala. En la casa ya ni discutíamos. Ella solo me miraba y guardaba silencio, que es peor. El dueño, don Lázaro, me explicó el trabajo y me soltó una regla sin levantar la voz. La 14 no se abre, aunque la veas mal cerrada. Yo pensé que era por broncas con clientes, por policía, por droga. En Juárez uno aprende a no pedir explicación. Asentí y seguí. La puerta de la 14 era común. Madera, pintura cansada, mirilla vieja. Lo raro era el silencio alrededor. Nadie la rentaba. Nunca vi sábanas salir. Nunca vi a limpieza entrar. A veces, cuando pasaba con mi caja de herramientas, sentía que el aire ahí era distinto, como si ese tramo del pasillo se tragara el ruido. Una noche me tocó turno solo. El vigilante roncaba en la caseta y el viento arrastraba tierra por el estacionamiento. Yo estaba cambiando un foco cuando escuché un clic suave, como de chapa que no alcanzó a cerrar. Volteé y la vi. La 14 quedó entornada, dejando salir una línea de luz amarilla. Me acerqué por reflejo
con el manojo de llaves apretado. Del interior venía olor a cloro recién usado, de ese que te raspa la nariz, y no se oía nada más, ni tele, ni regadera, ni pasos, solo el zumbido del letrero de vacante y el motor lejano de un tráiler pasando por la avenida. Me asomé por la mirilla y me quedé tieso. La cama estaba hecha, la colcha estirada, una toalla doblada en el buró, y frente a la puerta había una silla colocada de manera exacta, como si alguien la hubiera puesto para marcar el lugar, no para descansar. Era la forma en que estaba acomodada, alineada con el marco, pegada, como si ahí tuviera que ir siempre. Saqué el celular y llamé al dueño. Tardó en contestar. Don Lázaro, la 14 está abierta. Del otro lado solo dijo, no la abras, pon el seguro por fuera y te vas. Pero huele a cloro. Hazlo, colgó. Fue entonces cuando noté el detalle. El 14 del marco estaba recién pintado. La pintura blanca se veía nueva encima de otra capa vieja, como si lo hubieran tapado y vuelto a poner una y otra vez. Y en la orilla del número, donde nadie mira, había una gota seca, como de pintura corrida, o como si alguien lo hubiera pintado con prisa. Don Lázaro llegó después. Se bajó de su camioneta, pero no se acercó. Se quedó a varios pasos, mirando la puerta como si fuera una grieta. Pon el seguro, me ordenó. El seguro era una pieza de metal que no combinaba con una habitación. Lo puse y sentí un golpecito del otro lado, apenas un toque en el metal, como si alguien hubiera apoyado los dedos. Don Lázaro ni se inmutó. Vete, René, y no te hagas el valiente. Esa frase me ardió. Yo venía perdiendo el control de mi vida por las apuestas, por la desconfianza en casa, por esa sensación de que todo se me iba a caer, y esa puerta, con su regla, me dio la idea tonta de recuperar control desobedeciendo. Al amanecer volví antes de que llegara cualquiera. Quité el seguro. La puerta volvió a quedar entornada sola, como si no le importara. Empujé. La silla seguía pegada al marco. La moví y vi el rayón largo en el piso, el mismo trazo repetido, como si esa silla hubiera sido puesta ahí 1000 veces. Entré. El cuarto estaba limpio a fuerza, demasiado. Olía a cloro y a algo metálico escondido. La colcha se sentía dura, como si la hubieran rociado y dejado secar. La toalla doblada tenía una mancha amarilla en una esquina, de esas que no se quitan. En el buró había un vaso de plástico volteado, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito, para que nadie lo usara. Me fui al baño. El desagüe tenía cabellos pegados y un olor agrio, como ropa mojada guardada, y en la parte interna de la puerta, debajo de la pintura, encontré letras hundidas. Pasé el dedo y leí una palabra repetida, apretada, como hecha con desesperación. Evidencia. Se me fue el aire. Escuché pasos en el pasillo. Salí y me topé con don Lázaro. Venía con otro hombre de camisa planchada y una carpeta negra. Don Lázaro se quedó mirándome con cansancio. Te dije que no. El hombre de la carpeta ni me saludó. Se asomó al cuarto y dijo, tranquilo. Ya entró el mantenimiento. Perfecto. ¿Perfecto para qué?, pregunté, y mi voz sonó pequeña. Don Lázaro se acercó, sin gritar. Aquí no le tememos a fantasmas, René. Le tememos a que esa puerta se abra cuando no debe. Porque ese cuarto no es un cuarto, es un candado. Y cuando el candado se rompe, alguien tiene que quedar como culpable. El hombre abrió la carpeta y sacó una hoja con mi nombre. Mi firma también, igualita a la que yo dejé en pagarés y recibos. No era una amenaza de pistola, era una amenaza de papel. Usted entró, usted vio, usted movió, dijo el hombre, como si leyera una lista. Yo quise decir que era falso, que era una trampa, pero entendí por qué la regla era no tocar.
porque tocar era aceptar el guión, y mi vida, con deudas y mentiras, era el guión perfecto. Don Lázaro señaló la salida. Vete a tu casa, abraza a tu mujer, y si alguien te pregunta por esa puerta, di que nunca la viste. Me fui con el estómago revuelto, sabiendo que el motel no escondía un espectro, señor Sánchez. Escondía una evidencia que nunca debe abrirse, porque al abrirla, el que queda encerrado no es el que está adentro, sino el que se atreve a mirar. Y de ahí viene lo siguiente, comunidad, porque cuando crees que ya aprendiste a no tocar puertas, la vida te pone una que se abre sola. Continuamos. El expediente del niño sin cara. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Alma y trabajo en una asociación que acompaña a familias en Juárez, de esas que viven entre oficios, carpetas y salas frías, donde nadie llora fuerte porque ya no hay fuerzas. Yo entré aquí por mi hermano. Desapareció hace años, y en mi casa aprendimos a hablar en voz baja, como si el silencio no llamara la atención. Para ese entonces yo ya sabía lo que es ver una foto pegada en un poste, ir a una fiscalía y que te miren como si estorbaras, firmar papeles que no cambian nada. Por eso, cuando me asignaron un caso nuevo, lo tomé como todos. Respiré hondo y seguí. Era un menor encontrado solo cerca de los cruces, sin adulto, sin datos completos. Solo una ficha provisional. La ficha traía un nombre genérico, fecha sin confirmar y un recuadro donde debía ir la foto. Pero la foto no estaba. Había un espacio gris, como si el archivo se negara a mostrarlo. Pensé que era un error del sistema, uno más. Le pedí a la coordinadora que me reenviara el expediente. Me lo mandó otra vez. Igual, espacio gris. Al día siguiente hubo junta. Me senté con mi libreta y mi café. Y ahí empezó lo raro. Todos hablaban como si yo llevara meses con ese caso. La abogada me preguntó por qué no había solicitado el traslado. La psicóloga me reclamó que el niño seguía sin entrevista. La coordinadora me miró seria y dijo que así no se trabaja. Yo me quedé helada. Les dije que a mí me lo habían asignado apenas, que yo no había firmado nada. Se hizo un silencio corto, incómodo, y luego la coordinadora soltó, sin cambiar el tono. Alma, no es momento de hacerte la sorprendida. Traemos tu nombre desde el inicio. Me pasó una hoja impresa. Ahí estaba mi firma digital, mi usuario, mi correo, todo. La fecha decía que yo abrí el expediente semanas atrás. Y lo peor, decía que yo autoricé el ingreso a resguardo. Yo no hice eso. Salí al pasillo con la garganta apretada. Revisé mi computadora. En el registro aparecían accesos con mi clave, a horas en que yo estaba dormida. Llamé a sistemas. Me dijeron lo de siempre. Debe ser caché, reinicie, espere. Nada cambió. Esa tarde fui al resguardo, un albergue de paredes claras donde el cloro tapa otras cosas. La trabajadora social me llevó por un pasillo y me dijo que el niño no hablaba con nadie, que solo repetía una frase, como si fuera contraseña. Pregunta por usted, Alma, por su nombre. Sentí que la piel se me erizó. Yo no lo conocía. Nunca lo había visto. Entré al cuarto. Estaba sentado en una camita, con una cobija hasta el pecho. Era pequeño, flaco, de esos niños que parecen más viejos por la mirada. Levantó la cabeza y me dijo, sin titubear, «Llegaste tarde». No me preguntó quién era, no se sorprendió de verme. Me habló como si me hubiera estado esperando. Me acerqué despacio. «¿Cómo te llamas?», pregunté. El niño señaló el espacio donde debería estar su cara. No sé explicarlo mejor, señor Sánchez. No era que no tuviera ojos o boca. Era como si mi mente no pudiera fijar sus rasgos. Yo miraba y, al segundo, olvidaba. Intenté enfocarme en su nariz, en su ceja, en una cicatriz.
nada se quedaba. En el papel tú sabes, dijo. Me dieron ganas de salir corriendo, pero me quedé porque mi hermano me enseñó a no dejar solos a los que ya nadie busca. Cuando salí, la trabajadora social estaba pálida. Usted es la única que puede moverlo, me dijo. Si usted no firma, el sistema se traba. Nadie puede generar oficios, ni salud, ni fiscalía, ni traslado. Todo se queda en espera, como si el proceso dependiera de su presencia. Yo creí que exageraba, así que al día siguiente no fui. Me quedé en casa, con el celular apagado, intentando recuperar aire. A mediodía me lo llamaron 15 veces. Luego me llegaron correos con asunto urgente. Y por la tarde, apareció una patrulla afuera del albergue, según supe, porque el niño empezó a gritar mi nombre y nadie pudo registrarlo en ningún lado. El sistema, de verdad, se quedó congelado. Hasta las impresoras marcaban error. Regresé al otro día, por miedo y por culpa. En la junta me exigieron soluciones. Yo pedí ver el expediente físico, no el digital. Me lo dieron en una carpeta con sello viejo. Adentro había copias de un reporte de hallazgo, un acta incompleta y una hoja que me hizo temblar. Un oficio dirigido a mí, con fecha de años atrás, cuando mi hermano desapareció. El asunto decía, vínculo. En esa hoja, alguien escribió a mano. Si no vienes, se queda. Si vienes, abre. Fui al cuarto del niño otra vez. Él estaba igual, quieto, como esperando turno. ¿Qué soy yo para ti?, le pregunté, sintiéndome ridícula. El niño bajó la voz. Puente. Esa palabra me golpeó. Puente. Aquí en Juárez esa palabra no es metáfora, es lugar, es fila, es cruce, es gente que se va y gente que no vuelve. ¿Quién te trajo?, pregunté. El que falta, respondió. En mi cabeza apareció el rostro de mi hermano, claro como una foto, y al mismo tiempo entendí el verdadero terror. Alguien diseñó ese caso para amarrarme, para obligarme a presentarme, a firmar, a ser el conducto, no para ayudar a un niño, sino para abrir un camino que yo no quería volver a pisar. Salí del albergue temblando. Quise renunciar, pero en mi correo ya había oficios con mi nombre, citatorios, firmas que ya ocurrieron. Si me iba, yo quedaba como la responsable de un menor que no existe en ningún sistema, salvo cuando yo aparezco. Desde entonces tengo una regla, comunidad. Si un expediente te espera como si fueras parte de él, no es trabajo, es una trampa. Y lo peor es que, cuando crees que cerrando la carpeta se termina, el papel sigue abierto. Porque esa noche, al llegar a mi casa, encontré bajo la puerta un sobre con un sello nuevo y una sola frase. Mañana te toca cruzar. Lo que se oye solo cuando hay música. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Sergio, y yo trabajaba de cantinero en un bar pequeño de Ciudad Juárez, de esos que sobreviven con norteñas viejas, cerveza fría y mesas pegajosas. Para ese entonces, yo andaba tratando de arreglar las cosas con mi papá, un hombre duro, de los que creen que la tristeza es flojera y que pedir perdón es rebajarse. Yo había cometido errores, de esos que te manchan la vida sin necesidad de cárcel, y quería volver a casa con la frente en alto. Él me dijo una sola vez, sin mirarme, demuestra que no eres débil. Así que me aguantaba. Turnos largos, clientes pesados, manos oliendo a cloro y limón hasta en sueños. Y fue en esas noches, cuando el bar se llenaba y el ruido lo tapaba todo, que empezó lo raro. Al principio era una tontería. Entre la música alta, los vasos chocando y la gente gritando para hacerse escuchar, yo juraba que alguien decía mi nombre detrás de la barra, Sergio. Me volteaba rápido, con el corazón acelerado, pensando que era el dueño o un cliente queriendo bronca. Pero no había nadie.
Solo el pasillo angosto de atrás, las cajas de cerveza y la puerta del baño. Yo me reía solo y lo atribuía al cansancio. En un lugar así, el ruido se te mete a la cabeza y te hace oír cosas. Pasaron días y siguió igual, siempre lo mismo, solo en noches de mucho ambiente, solo cuando el bar estaba a reventar. Y no era una vez, eran varias, como si alguien insistiera. A veces lo oía muy cerca del oído, a veces como si viniera del rincón donde guardábamos el hielo, pero cuando me volteaba, nada, nadie. Una noche, mientras servía tragos a un grupo de maquila, un cliente se quedó viéndome raro. Era un hombre mayor, con una chamarra gastada y ojos de los que han visto demasiado. «Oye», me dijo como al pasar, «¿por qué no le contestas cuando te hablan?» Yo me quedé con la botella en la mano. «¿Quién?», pregunté. Él señaló hacia atrás, hacia el pasillo oscuro de la barra. «Te están diciendo que no cierres». Sentí que se me apretó el estómago. «¿Cómo que no cierre?», alcancé a decir fingiendo risa. El hombre se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. «No más eso, que no cierres, que te quedes». Quise preguntarle más, pero en ese momento pidieron otra ronda y el hombre se mezcló con la gente. Me quedé trabajando con la piel erizada. Lo que me pegó no fue la frase, fue que él también lo había oído, o peor, que él sabía de qué se trataba. Esa noche, cuando por fin llegó el cierre, el bar se vació rápido. Ya sin música, sin gritos, sin risas, quedó ese silencio raro de los lugares que acaban de estar vivos. Barrí, conté botellas, apagué luces, y en ese silencio no se oyó nada, ni mi nombre, ni susurros, nada. Pero cuando fui a la caja registradora estaba abierta. Yo la recordaba cerrada. El cajón estaba afuera como si alguien hubiera cobrado a mitad de la noche sin que yo lo viera. Había billetes acomodados distinto, monedas donde no iban. Me quedé mirando, tratando de reconstruir el momento. Revisé el cambio. Faltaba dinero, pero no tanto como para hacer asalto. Era una cantidad exacta, como si alguien hubiera pasado un cobro específico. Pensé en las cámaras. El bar tenía una vieja, apuntando a la barra. Fui al cuarto trasero y revisé el monitor. La imagen se veía con granos, pero se veía. Y ahí me dio el primer golpe verdadero. En el video, a la hora del cierre, se veía a mí mismo contando dinero y cerrando el cajón. Todo normal. Luego la imagen parpadeaba y el cajón se abría solo, sin manos, sin sombra, solo ese movimiento limpio, como si alguien con llave lo hubiera liberado. Me quedé helado, rebobiné, lo volví a ver, igual. El cajón se abría y unos segundos después aparecía una mano. No era mi mano, era una mano grande, sucia, con uñas cortas, saliendo desde abajo del cuadro, como si alguien estuviera agachado del lado interior de la barra. Tomaba un billete, lo doblaba con calma y se lo llevaba hacia abajo otra vez. No se veía cuerpo, no se veía cara, solo la mano, exacta, segura, como si hubiera hecho eso 1000 veces. Apagué el monitor. Me sudaban las palmas. En ese momento me acordé de mi papá y de su frase: «Demuestra que no eres débil». Me dio rabia sentir miedo en un lugar donde yo mandaba. Así que regresé a la barra, tomé el manojo de llaves y revisé todo: baño, bodega, cocina pequeña, salida trasera. Nada. Nadie. Abrí la puerta del bar y miré la calle. Vacía. El viento levantaba polvo. Cerré con llave. Entonces sonó música. No de la bocina, de adentro. Era un fragmento de canción, como si alguien hubiera encendido un pedazo, solo unos segundos.
lo suficiente para que el ambiente volviera a tapar el silencio. Y justo con esa música lo oí otra vez. Sergio. Ahora no venía de atrás, venía de la caja. Me acerqué despacio. El cajón estaba cerrado. Lo toqué y, con el roce, se abrió solo, suave, como invitándome. Dentro había un papel que yo no había puesto. Un recibo de esos que imprimen las registradoras, pero sin monto, sin producto. Solo letras. No cierres. Y abajo, como si fuera instrucción para mí, no para el bar. Quédate a ver. En ese instante escuché un golpe en la puerta del baño. Uno solo. Seco. Me quedé inmóvil. No era un fantasma de película, señor Sánchez. Era algo que operaba con reglas. Solo hablaba cuando había ruido. Solo se movía cuando nadie podía distinguirlo entre el caos. Me armé de valor y fui al baño. Abrí de golpe. No había nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. Y en el vaho había una palabra escrita con dedo. Papá. Sentí un jalón en el pecho, como si el lugar supiera justo dónde picarme, como si ese bar no buscara asustarme, buscara tenerme ahí, despierto, presente, para algo que iba a pasar. Esa misma noche no cerré a la hora de siempre. Me quedé. Apagué solo algunas luces y dejé la música baja, como si estuviera todavía abierto. Me senté detrás de la barra, con el corazón golpeándome la garganta. Pasó el tiempo. La calle seguía vacía, y entonces llegó una camioneta. Se estacionó frente al bar. Bajó un hombre tambaleándose. Tocó la puerta con fuerza. Era mi papá. Nunca había ido a verme trabajar, nunca. Me miró a través del vidrio, como si me estuviera evaluando, con esa cara dura que yo conocía de niño. Yo abrí, sin saber por qué. Te tardaste, me dijo, igual que si yo le debiera algo. Y ahí entendí el giro completo, señor Sánchez. La voz no me pedía que no cerrara por capricho. Me pedía que me quedara para ver esto, para enfrentar esto, para que no se me escapara el momento en que mi papá, por primera vez en la vida, venía a buscarme a mí. Pero, cuando lo hice pasar, el bar se quedó sin música. Silencio total. Y en ese silencio, por primera vez, escuché algo que nunca había oído. No mi nombre, sino el de él, dicho desde atrás de la barra, con una voz que no era humana, como si el lugar también lo estuviera esperando. Desde esa noche tengo una regla, comunidad. Si un sitio te habla solo cuando hay ruido, no es porque quiera esconderse, es porque quiere que no distingas quién está contigo hasta que ya sea tarde. Y de ahí se engancha la siguiente, señor Sánchez, porque cuando crees que el peligro está en lo que oyes, lo verdaderamente malo es lo que llega cuando, por fin, se hace silencio. Continuamos. La historia ya estaba escrita. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Paulina y soy reportera local en Ciudad Juárez. Para ese entonces, yo ya estaba cansada de cubrir lo mismo. Choques, cateos, desaparecidos y ruedas de prensa donde todos prometen investigar, como si esa palabra arreglara algo. Uno aprende a escribir con la sangre de otros sin quererlo, y eso te deja seco. Esa mañana llegué temprano a la redacción. Café amargo, el aire viejo del mini split y el radio del guardia sonando bajito. Abrí mi correo y vi un mensaje raro, sin remitente claro, con asunto simple. Crónica. El texto venía pegado, sin saludo. Decía que a media tarde, en una calle cercana al puente, iba a aparecer una camioneta con las intermitentes, que habría vidrio roto en la banqueta y un zapato solo junto a la llanta trasera. Traía nombres completos, una hora exacta y una frase que me heló. Paulina va a llegar primero. Pensé que era una broma enferma,
Juárez te mandan de todo. Amenazas, pistas falsas, burlas. Cerré el correo y seguí con mi turno. Me prometí no caer en juegos. Desde ese día dejé de confiar en el escáner, porque a ratos sentía que me leía a mí, no a la calle. Casi al final del día, el grupo del escáner empezó a sonar. Movilización, cinta, ambulancia. Mi editor gritó que alguien fuera. Yo ya estaba de pie por costumbre. Agarré la cámara y salí. En el camino me acordé del correo. Me dije que era coincidencia, que mi cabeza buscaba patrones. Pero cuando doblé en la calle indicada, se me apretó el pecho. Ahí estaba la camioneta, con las intermitentes. Ahí estaba el vidrio en la banqueta. Y ahí, como acomodado, el zapato solo junto a la llanta trasera. No vi patrullas, no vi curiosos, no vi a nadie. Yo, de verdad, llegué primero. Me bajé del carro y el silencio me pegó duro, como si la cuadra aguantara el aire. Saqué el teléfono para grabar y vibró en mi mano. Era otro correo. Ya estás ahí, decía. Toma la foto del zapato. Luego mira a la derecha. Vas a ver el reflejo en la ventana. No lo publiques. Levanté la vista. A la derecha había una casa con reja y una ventana oscura. En el vidrio se veía reflejada la calle y algo muy cerca de mí. Una figura detrás, pegada a mi espalda, como si alguien estuviera parado donde yo no podía verlo. Me di la vuelta de golpe. No había nadie. En ese instante llegaron las patrullas, como si el mundo se destrabara. Luces, cinta, radios, pasos. Un agente me ordenó retirarme. Yo alcancé a ver la prisa, los guantes, la forma en que tapaban una mancha con el cuerpo, como quien cubre evidencia con sombra. Regresé a la redacción con la garganta cerrada. Quise reenviarme el primer mensaje para tener prueba, y ya no estaba en la bandeja. Lo busqué en spam, en papelera. Nada. Entonces el sistema del medio me notificó. Nota publicada. Yo no la había subido. Abrí el portal y ahí estaba, con mi foto y mi firma. Era la misma crónica del correo, casi igual. Tenía la calle, el zapato, el vidrio, la camioneta y una línea que yo jamás habría escrito. Paulina llegó primero, como siempre. Sentí que me estaban usando de coartada. Busqué el archivo en mi computadora. Apareció guardado en una carpeta que yo no uso, dentro de otra que llevaba mi nombre completo. En propiedades del documento decía que el autor era yo, con mi firma digital del trabajo, y el horario marcaba que lo había creado antes del primer correo, como si el texto hubiera nacido en mi máquina y luego hubiera salido al mundo. Me fui al baño a vomitar, señor Sánchez, no por asco, sino por miedo. Miedo de mi clave, miedo de mi memoria, miedo de algo peor, que la ciudad me estuviera escribiendo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo en la ventana, esa figura pegada a mí, sin cara, hecha de pura presencia. Y escuchaba un clic leve, como teclado, como si alguien siguiera redactando encima de mi vida. Al amanecer llegó otro correo, sin asunto. Traía una sola línea. Hoy te toca corregir. Adjunto venía un texto nuevo. Ya no hablaba del caso, hablaba de mí. Decía que yo iba a negar la nota, que iba a revisar metadatos, que iba a querer renunciar, y cerraba con una frase seca de expediente. Si se niega, queda como responsable. Me quedé helada porque no sonaba a amenaza, sonaba a cronología, y yo ya estaba viviendo exactamente eso. Fui al trabajo por terquedad. En la entrada, el guardia me saludó con una sonrisa rara. ¿Lista para la otra, Pau?, dijo. Ya te llegó, ¿verdad? Subí sin contestar. Mi editor me esperaba con los brazos cruzados, como si también hubiera leído mi guión. No me hagas esto, me dijo. La nota salió con tu firma. Si hay bronca, te toca a ti.
Yo quise defenderme, pero mi computadora se encendió sola. En la pantalla apareció el documento abierto, con el cursor parpadeando al final, listo para que yo siguiera escribiendo. Y ahí entendí lo peor, señor Sánchez. Mi vida también era material de expediente. Alguien ya contó mi historia y solo espera que yo la interprete como trabajo, que la publique, que le ponga formato y la firme para que se vuelva verdad. No grité. Solo me quedé viendo el cursor, ese punto de luz que parece inocente, porque en ese parpadeo estaba la orden. Y antes de decidir qué hacer, llegó otra notificación. Archivo compartido, próximo cierre. Así que comunidad, si algún día les llega un texto que describe lo que aún no pasa, no lo tomen como chisme. Tómenlo como cadena. Porque a veces el horror no es lo que ocurre, es descubrir que ya estaba escrito. Y de aquí me agarro, señor Sánchez, porque después de ese próximo cierre, el correo ya no se volvió a quedar callado. Instrucciones viejas que nadie reconoce. Buenas noches, piérdese, señor Sánchez. Me llamo Fabián y soy técnico de mantenimiento en una planta de Ciudad Juárez, de esas donde el aire huele a metal caliente y a grasa vieja aunque recién trapeen. Para ese entonces mi esposa ya no quería seguir aquí. Ella decía, el paso está a un puente, pero se siente a años luz. Yo le contestaba lo mismo, terco, aguanta un año más. Un año y nos vamos bien, sin huir, sin perderlo todo. Ese año me lo repetía como oración mientras caminaba entre líneas, sensores y tableros con candado. Yo era de los que arreglan lo que nadie ve. Cuando algo se detiene, todo mundo grita, pero nadie se acuerda de ti cuando vuelve a correr. Una madrugada tronó la línea 3. La banda se quedó muerta, las torretas rojas prendidas y el supervisor sudando como si el paro fuera culpa suya. Mela me llamó por radio y me mandó directo al tablero principal. En ese turno traíamos presión porque había pedido cruzando y el gerente no quería retrasos. Abrí el gabinete con mi llave, saqué el multímetro y empecé con lo normal. Fusibles, relevadores, el olor a plástico calentado, ese zumbido fino que te avisa cuando algo está mal aunque no lo veas. No encontraba la falla. El tablero, según los planos, ya era moderno. Pero algo no cuadraba. Detrás, pegado al fondo, había un panel más viejo, como escondido. Me agaché y metí la lámpara. Vi tornillos con pintura reseca, cables con cinta de tela y un hueco angosto que no salía en ningún diagrama. Metí la mano y toqué papel. Era un manual, un cuadernillo sucio, con hojas manchadas de grasa. No tenía logo de la empresa actual, ni sello de calidad, ni nada. Solo letras y dibujos a mano, como si lo hubiera escrito un operador cansado. Lo raro es que estaba doblado justo para caber ahí, como guardado a propósito, no olvidado. Lo abrí ahí mismo, con guantes. En la primera hoja decía, si se detiene, no reinicies desde consola. Eso ya era raro, porque a nosotros nos entrenaron justo a lo contrario. Reinicia, borra alarmas y documenta. El manual tenía pasos exactos para operar una máquina que, según todos, se modernizó hace años. Hablaba de una palanca que ya no existía, de un punto ciego del sensor, de una combinación de botones que ya no se usa. Yo me iba a reír, pero en eso el supervisor me gritó por radio que la línea estaba perdiendo material, que el tiempo se les estaba yendo. Y ahí, por necesidad, hice lo que nunca debía. Seguí un paso del cuaderno. Decía que, antes de reiniciar, tenía que abrir un switch escondido detrás de una placa, esperar a que el zumbido cambiara y luego activar el arranque en seco con la mano sobre el paro de emergencia, por si se despierta de golpe. Parecía absurdo, pero la placa sí estaba. La quitaron en la modernización, pero dejaron el hueco, tapado con un tornillo nuevo. Moví
Moví el switch y sentí el cambio. No lo vi, lo sentí, como cuando el aire se pone pesado de repente. El tablero dejó de chillar y la máquina, que llevaba 1 hora muerta, soltó un golpe suave, como un suspiro. Las torretas cambiaron, la banda jaló y la línea volvió a correr como si nada. El supervisor se quedó mirándome como si yo hubiera hecho magia. Yo también me quedé quieto, señor Sánchez, con la mano en el paro, esperando que algo reventara. Pero no pasó. Solo volvió a funcionar. Cuando se calmó el caos, me llevé el manual al área de mantenimiento. Quería mostrarlo, porque si eso estaba ahí, alguien tenía que saberlo. En la mesa lo abrí con 2 compañeros. Ninguno lo reconoció. Uno dijo que parecía de otra planta. Otro dijo que era cosa de antes. Yo señalé el paso que usé y les dije que gracias a eso la línea se levantó. En eso llegó el gerente. No el supervisor, el gerente. Ni saludó. Solo vio el cuaderno y su cara se puso dura, como si hubiera olido algo podrido. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó. Se lo expliqué. Le dije que estaba detrás del tablero, escondido, que funcionó, que era útil. Él no se acercó a leer, no lo tocó. Solo dijo, bajito, como orden vieja: guárdalo y no hables del tema. Yo pensé que estaba cuidando la reputación, que no quería admitir fallas, pero su tono no era de vergüenza, era de miedo, como si el manual no fuera una ayuda, sino una prueba. Me pidió que lo metiera en mi locker, bajo llave, y agregó algo que me dejó helado. Si te preguntan, tú reiniciaste normal. Esa misma tarde, cuando salí, mi esposa me mandó mensaje, otra vez: vámonos, hoy. Yo le contesté que no podía, que tenía trabajo, que aguante. Y me dolió decirlo, porque por primera vez sentí que no era aguantar 1 año, era quedarme amarrado a algo que no entendía. Al día siguiente, la línea se volvió a detener, pero esta vez fue diferente. No por falla real. Fue como si alguien la hubiera apagado con intención. Llegué al tablero y el switch escondido estaba en otra posición. Yo lo dejé como decía el manual. Alguien lo movió. Busqué cámaras. No apuntan ahí. Pregunté quién había estado de turno. Nadie supo. Pero el gerente llegó rápido, demasiado rápido, como si ya estuviera esperando el paro. Me miró y me dijo: ya sabes qué hacer. No dijo arregla, dijo ya sabes, como si ese cuaderno no fuera accidente, como si esa instrucción fuera parte del plan. Lo hice otra vez. La línea arrancó, y cuando terminé, vi algo nuevo en el manual. Una hoja que yo juraba no estaba. Tenía una frase escrita con la misma letra, manchada de grasa: si obedeces, no te toca. Sentí un nudo en el estómago, porque ahí entendí el giro completo, señor Sánchez. Esas instrucciones no eran de mantenimiento, eran de control, un método para arreglar paros que no deberían existir, paros que alguien provoca para obligarte a seguir una rutina, a poner tus manos donde ellos quieren, a firmar sin firmar. Esa noche me llevé el cuaderno a casa, con la idea de romperlo. Mi esposa lo vio sobre la mesa y me preguntó qué era. Yo no supe cómo explicarlo sin sonar loco. Solo le dije que era algo viejo de la planta. Ella lo abrió y se quedó pálida. En la última hoja, debajo de manchas negras, venía un listado de salidas, con rutas cortas, horarios de cambio y una nota: si se van por aquí. No eran instrucciones de máquina, eran instrucciones para personas. Y así, comunidad, aprendí que hay papeles que se esconden detrás de un tablero, no para que nadie los encuentre, sino para que el indicado los use cuando llegue el momento.
Y de aquí se engancha la siguiente, señor Sánchez, porque esa misma madrugada, mientras guardaba el manual de nuevo, el tablero se abrió solo, como si alguien más estuviera buscando la siguiente página. Continuamos. El operador que no debe responder: buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Andrés y trabajo como despachador de emergencias en Ciudad Juárez. Para ese entonces yo ya cargaba una culpa vieja. Una madrugada, hace años, colgué una llamada porque juré que era broma. Después supe que era real. Desde esa noche me prometí algo simple: yo no cuelgo. Yo aguanto la voz del otro lado, aunque me tiemble la mano. Aquella jornada me tocó turno nocturno. El edificio olía a café recalentado y a desinfectante barato. Las pantallas lanzaban una luz blanca que te deja la cara como de enfermo. Afuera, la ciudad seguía viva con su ruido lejano. Camiones de maquila, sirenas a lo lejos, el viento levantando polvo rumbo a los cruces. Mi supervisora, Lorena, estaba a unos pasos, mirando monitores con esa calma de piedra que solo tiene quien ya vio demasiado. Las llamadas entraban normales: pleitos, choques, gente perdida. Yo hacía lo mío: voz serena, preguntas claras, buscar una esquina, una referencia, algo que amarre el miedo a un lugar. Y en eso entró una llamada que no se parecía a nada. No fue por el número, fue por la respiración. Era una respiración pegada al micrófono, lenta, como si el que llamaba estuviera sonriendo. Detrás se oía un motor encendido y un murmullo bajo, como de radio mal sintonizado. Di mi saludo y pedí la emergencia. Del otro lado, una voz de hombre, baja, me soltó, sin prisa: ¿cuántos salen? Pensé que no escuchó. Repetí que necesitaba la ubicación. Le pedí colonia, calle, referencia. La voz soltó una risita mínima. ¿Quién manda? ¿Quién firma? Se me tensó el cuello. Eso no era un borracho, no era amenaza directa. Era un cuestionario. Como si no quisiera ayuda, sino confirmar algo. Intenté encauzar. Le pedí que me pasara con la persona afectada, que me dijera si había heridos, que describiera el sitio. Él siguió igual, marcando cada palabra como si leyera de un papel. ¿Cuántos salen cuando tú dices que salen? ¿Quién manda cuando tú dices que manda? ¿Quién firma cuando tú dices que firma? Y entonces lo oí, señor Sánchez. Un sollozo ahogado, lejos, como si alguien se tapara la boca para no gritar. No era ruido de fondo. Era alguien tratando de no morir en esa llamada. Se me fue el impulso a los dedos. Quise despachar unidades por pura intuición, pero sin dirección era tirar gente a la oscuridad. Me mordí la lengua y le exigí al hombre que dijera dónde estaba. Le dije que si era una broma, estaba jugando con una vida. Él aspiró despacio y su respiración sonó húmeda, pesada. Si respondes bien, sigues. Si respondes mal, aprendes. Yo recordé mi promesa. Yo no cuelgo. Yo no vuelvo a fallar. Y justo cuando iba a presionarlo otra vez, Lorena se levantó. No me miró. Se acercó y me quitó el auricular como quien retira un objeto peligroso. Habló al micrófono con la misma voz de siempre. A esas preguntas no se responde. Y colgó, seco, como si cerrara una puerta. Me devolvió el auricular y regresó a su asiento. Siguió revisando pantallas, tranquila, como si no acabara de cortar una llamada con alguien llorando al fondo. Me quedé helado. Le dije que era real, que había un llanto, que podíamos rastrear, que no podía ser una prueba. Lorena apenas giró la cara. Andrés, aquí hay cosas que no se atienden. Se registran solas, se cierran solas, y tú sigues. Cuando el turno aflojó, me fui al registro. Busqué la llamada. El sistema la marcaba como prueba de sistema.
sin folio, sin audio, sin ruta, como si nunca hubiera existido, pero yo seguía oyendo esa respiración como pegada a mi oído. Le pedí a un compañero que revisara conmigo. Me dijo que a veces caían pruebas automáticas, que no me clavara. Mientras hablaba, evitaba mi mirada, y con eso me lo dijo todo. Salí al amanecer con la cabeza zumbando. En el estacionamiento olía a pan dulce de un puesto y a diésel. Caminé hacia mi carro pensando en la llamada vieja que colgué, en la nueva llamada borrada, cuando escuché pasos. Un hombre con gorra se emparejó a mi lado. No parecía nervioso, parecía común, como un obrero esperando transporte. Me habló sin voltearme a ver. Oye, compa, cuando tú dices que mandas ayuda, ¿cuántos salen? Sentí que se me aflojaron las piernas. Me quedé mirándolo. Él no sonrió, solo esperaba. ¿Quién manda? ¿Quién firma? Quise preguntarle quién era, pero la voz se me atoró. Él bajó la mirada a mi gafete y leyó mi nombre como si ya lo supiera. No te preocupes, ya vimos que tú no respondes. Eso sirve. Se fue caminando normal, sin prisa, sin amenaza visible. Y eso fue lo peor, que no necesitó levantar la voz para dejarme marcado. Ese día no dormí. Me di cuenta de que la línea no la estaban usando para pedir auxilio. La estaban usando como filtro, para ver quién contesta lo que no debe, para medir quién se quiebra. Y yo, por mi culpa, por mi obsesión de hacer lo correcto, casi caigo en su juego. Quise renunciar. Fui a pedir la baja y me dijeron que no procedía por protocolo, como si mi salida ya estuviera bloqueada. En el sistema apareció una nota interna: operador sensible. Nadie admitió haberla escrito. Nadie me explicó nada. Volví a mi estación con un nudo en el estómago. Lorena pasó detrás de mí y sin detenerse, murmuró: «Te lo dije». A esas preguntas no se responde, ni aquí ni afuera. Yo apreté los puños. Quise reclamarle, pedirle que hiciera algo, que buscara a quien lloraba. Pero entendí lo que ella entendía, que el peligro no venía del llanto, venía de la calma del que pregunta. Y de aquí me agarro, señor Sánchez, porque la siguiente noche, cuando me puse el auricular, el sistema ni siquiera timbró. Solo se abrió la línea, y una respiración, la misma, me habló directo al oído, como si ya me estuvieran esperando. El patio donde nadie te busca. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Iván y cuido de noche un patio de tráileres cerca del Boulevard Independencia, en Ciudad Juárez. Acepté ese turno por dinero, porque necesito pagar un abogado. Mi ex quiere llevarse a mi hija a lejos, y yo prometí pelear limpio, sin gritos, sin amenazas, sin meterme en nada raro. Solo trabajar y juntar. Al principio todo era rutina. Rondines, candados, bitácora, cámaras con imagen verde y un café que sabe a nada. El patio es puro foco blanco y sombra, filas de cajas como pasillos, y ese zumbido constante del transformador que te taladra la cabeza cuando la madrugada se queda quieta. El jefe de día me dejó un recado en un papel doblado, sin explicación. Si ves la camioneta gris, tú solo abre. Yo le pregunté qué camioneta, de quién, para qué. Ni me miró. Tú abre, y ya. Esa noche me quedé pensando que era por problemas con clientes, o por la policía, o por alguna movida de la empresa. En Juárez uno aprende a no preguntar de más, pero también aprende que obedecer sin saber te puede romper la vida. El martes, ya con el frío metido hasta los huesos, vi en la cámara del acceso una camioneta gris acercándose despacio, sin placas. Se detuvo frente a la pluma y esperó como quien llega a su casa. Yo busqué confirmación por mensaje, pedí autorización, insistí. Nada.
Entonces entró un audio desde un número sin foto. Una voz de hombre, calmada, como si estuviera sentado. «Ya te toca, no la hagas larga». Le pregunté quién era. No respondió. Y sin que yo tocara nada, el portón hizo clic y la pluma subió sola. Me quedé helado, señor Sánchez, porque ahí entendí que el sistema no estaba esperando una orden, estaba esperando mi nombre. La camioneta entró sin prisa y se fue al fondo, justo donde las cámaras parpadean como si se cansaran. Fui en la unidad de rondín. El aire olía a diésel frío, a tierra, a metal. Encontré la camioneta entre dos cajas. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie. Solo un folder café tirado en el piso, con mi nombre escrito. Lo abrí y me temblaron las manos. No venían amenazas directas, venían instrucciones cortas, frías, como de oficina. Decían que cuando pasara cierta unidad, yo debía dejarla salir sin registro y que después anotara lo de siempre para no levantar ruido, como si ya lo hubiera hecho antes. Me dio coraje, me dio miedo y me dio esa culpa fea, la que llega antes de cometer el error, como si el error ya estuviera escrito. Regresé al portón. El seguro volvió a la normalidad como si nada. Las cámaras dejaron de fallar un momento. El patio se acomodó solo, como si hubiera respirado al cumplir algo. Antes de que amaneciera intenté hacer lo correcto. Revisé las cámaras, busqué el clip del acceso, quise guardarlo. El momento en que la pluma subió estaba en negro, como si alguien tapara la lente justo ahí. Fui al DVR y el sistema me pidió una clave de administrador que nadie me dio. Marqué al chava. Sonó y sonó. En eso me entró un mensaje. Ya te tocaba. Quise tomar captura y de pronto se borró como si nunca hubiera existido. Me metí al baño del patio para respirar. Me vi en el espejo con la cara pálida y noté algo peor. En las yemas de los dedos traía tinta, como de haber firmado. Me lavé con jabón y la mancha no se quitó del todo, quedó como sombra. Cuando regresé a la caseta, encima del teclado apareció un ticket de báscula, arrugado, con olor a diésel. No era de nuestro patio, era de otro lugar, y aún así estaba ahí, como si el papel me repitiera lo mismo que la voz, que a veces los registros llegan antes que los hechos. Al amanecer le conté al supervisor lo de la camioneta, el audio, el portón abriéndose. Me miró con fastidio. «Andas inventando». Me dijo que esa camioneta nunca entra, que si hubiera entrado estaría en las cámaras, y que me dejara de historias. Le pedí que revisáramos la bitácora. Cuando la abrió, se me fue la sangre. Ahí estaba el registro, con mi letra, con mi firma. Decía que yo autoricé el acceso por instrucción superior. Hasta el trazo de mi nombre se veía igual, pero yo no lo escribí. Quise arrancar la hoja. El supervisor me detuvo con la mano, sin fuerza, casi con cuidado. «No hagas eso, Iván». Me dijo mi nombre como si me conociera de años. Y ahí entendí que no era un error, era un lazo. Ese mismo día mi ex me mandó una captura del expediente de custodia y una frase seca. «Si no cooperas, no la vuelves a ver». Yo pensé que era chantaje barato, hasta que mi hija me envió un audio. Su vocecita con sueño dijo que un señor dejó un peluche gris en la puerta y le dijo que yo estaba trabajando en el patio. Mi hija no sabe dónde trabajo. Yo nunca le dije esa dirección. Esa noche volví al turno con el estómago apretado. No porque quisiera, sino porque comprendí la trampa. Si me niego, no me persiguen. Me esperan. Me miden. Me amarran con papeles y con cosas que solo alguien muy cerca podría saber. A media madrugada la cámara mostró otra vez la camioneta gris. Esta vez traía placas, pero cubiertas de lodo. Antes de que yo hiciera nada, el portón se abrió solo
igual que la primera vez. En la pantalla apareció un aviso pequeño del sistema. Usuario autorizado. Ese usuario era yo. La camioneta pasó despacio frente a la caseta y dejó caer algo. Un radio viejo, de flotilla, con la antena doblada. Lo levanté y sin saber por qué, lo encendí. Solo se oyó estática y luego una voz bajita, casi amable, como quien revisa un formulario. ¿Cuántos salen? ¿Quién manda? ¿Quién firma? Me quedé sin aire. No era que quisieran asustarme, era que querían ver si yo respondía. Y en ese momento supe que el patio no me cuidaba a mí. El patio me estaba usando. Y de aquí, señor Sánchez, es cuando uno entiende que la siguiente historia siempre empieza igual, con una pregunta que no debes contestar, pero que ya sabe tu nombre. La firma en el parte médico. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Marisol y soy paramédica en Ciudad Juárez. Desde que mi hermano cayó preso, yo cargo con casi todo en mi casa. Turnos dobles, deudas que no se acaban y una madre que se niega a aceptar lo que pasó. Ella sigue diciendo que a mi hermano lo sembraron, que es inocente, que el mundo es injusto, y yo solo intento que no nos falte techo ni comida. Esa noche me tocó base cerca del Pronaf. El aire olía a fritanga vieja y a polvo de desierto. A eso de la madrugada entró el reporte. Riña afuera de un bar, un joven tirado, posible traumatismo. Yo ya iba cansada, con los ojos ardiendo de no dormir, pero en eso uno se vuelve máquina. Llegamos con sirena baja y luces rebotando en los carros estacionados. El muchacho estaba recargado contra la banqueta, la cara hinchada, la camisa pegada de sudor. No era un vagabundo ni un nadie. Tenía tenis limpios, una cadena al cuello y un reloj que todavía brillaba. Los amigos decían que solo lo empujaron, pero el charco oscuro bajo su oreja contaba otra cosa. Le hablé fuerte, le dije su nombre cuando me lo dieron, le pellizqué el hombro. Respondió con un quejido. Eso para mí era señal. Había respuesta, había vida. Le tomé pulso. Lo tenía, débil pero ahí. Le puse oxígeno y le revisé pupilas. El ojo derecho tardaba más en reaccionar. Le pedí a mi compañero que trajera la camilla. Mientras lo subíamos, el joven me agarró la manga con una fuerza que no le quedaba. Se me acercó como si quisiera contarme un secreto y solo alcanzó a decir entre sangre y saliva: no firmes. Yo pensé que deliraba, que hablaba por el golpe. Le dije que tranquilo, que ya íbamos a urgencias, pero esa frase se me quedó como espina. En el traslado, el monitor pitaba parejo. Yo anoté lo básico en el formato, lo normal de cada servicio. Al llegar a urgencias lo entregué con pase verbal. La enfermera me miró rápido, tomó la hoja y siguió su mundo. Para mí fue un servicio más. Duro, sí, pero uno aprende a tragarse esas cosas. Pasaron días. Volví a mi rutina de llamadas, choques, gente desmayada, pleitos en la calle, hasta que me citaron. Fiscalía. Cuando vi el mensaje en el celular, se me apretó el pecho. Pensé en mi hermano, en expedientes, en firmas, en sellos que deciden vidas. Mi madre me llamó llorando. Creyó que venían por mí. Le dije que era para una declaración y que todo estaba bien, aunque yo misma no lo creía. En la oficina me sentaron frente a una mesa fría. Me mostraron fotos del muchacho, ya en camilla, y luego un parte médico impreso. Ahí decía, en letras claras, que el paciente llegó sin signos, que yo certifiqué eso. Y al final, una firma. Mi firma. Mi nombre completo, con el mismo trazo de siempre, con esa curva que hago sin pensar. Sentí que el piso se movía. Les dije que no, que yo tomé signos, que el chico habló, que llegó vivo. El agente ni se inmutó, solo señaló la hoja.
Entonces, ¿por qué está aquí? Quise explicarlo todo, pero lo que salía de mi boca sonaba débil. En esos lugares, señor Sánchez, la verdad no se escucha, se revisa. Y en papel, la verdad ya estaba escrita. Cuando volví a la base, el coordinador me llamó aparte. Es un hombre serio, de los que no levantan la voz. Cerró la puerta, me miró como si me estuviera haciendo un favor y dijo bajito: «No pelees eso». Yo le pregunté por qué. Me respondió sin mirarme a los ojos: «A veces es mejor que el papel diga lo que necesita decir». Sentí rabia, sentí miedo, sentí esa culpa vieja que cargo desde que mi hermano cayó, como si el mundo me dijera que, por más que yo me porte bien, siempre habrá una mano que puede mover mi vida. Esa noche abrí mi locker para agarrar mi suéter y ahí lo vi. Un formulario igual al del servicio, en blanco, sin datos, sin fecha, pero con mi firma ya puesta al final, perfecta, como si la hubieran copiado de mi mano. Encima, un clip oxidado y una mancha de cloro, fresca, como de limpieza reciente. Me quedé viendo la firma hasta que me ardieron los ojos, porque no era un garabato, era mi identidad, y estaba ahí, suelta, lista, como si fuera un sello prestado. Ese formulario se quedó ahí varios días, como advertencia, como prueba de que alguien podía usarme cuando quisiera. Al día siguiente intenté hacer lo correcto. Pedí el registro de la unidad, el folio del traslado, el respaldo del monitor. Cuando fui a imprimirlo, el sistema marcó error. Fui con sistemas. Me dijeron que se cayó el servidor justo en esa ventana de tiempo. Busqué en el radio el reporte y aparecía como prueba, como si nunca hubiera existido un joven afuera de un bar. Esa tarde mi madre me pidió dinero para visitar a mi hermano. La vi cansada, con los ojos hinchados, y me tragué la pelea. Pensé en cómo una firma falsa podía arruinarme el trabajo, meterme en algo peor, dejar sola a mi madre, perder la casa. Pensé en el muchacho diciendo: «No firmes», y sentí ganas de vomitar. Guardé silencio, no por cobardía, sino porque entendí que, en esta ciudad, la verdad no siempre salva. A veces solo te pone en la mira. Y lo peor, señor Sánchez, es que el silencio se siente como firmar otra vez. Porque desde entonces, cada vez que tomo una pluma, siento que alguien me mira por encima del hombro, esperando el trazo. Y cuando llego a una escena y veo a la gente alrededor grabando con el celular, yo ya no temo al golpe ni a la sangre. Temo al papel. Así que, si después de esto escuchan otra historia donde una llamada hace preguntas que no se responden, entiendan que a veces la trampa no empieza en la calle, sino en la hoja que te ponen enfrente. Y antes de que amaneciera, el conmutador volvió a sonar y una voz tranquila repitió, como si leyera un libreto: «¿Quién firma?». La ruta que existe solo para uno. Buenas noches, señor Sánchez. A mí me dicen El Chava, y manejo camión urbano en Ciudad Juárez, de esos turnos que empiezan cuando la gente decente ya está dormida y terminan cuando el sol apenas se anima a salir por detrás de las maquilas. Yo no nací soñando con esto, pero uno hace lo que tiene que hacer. En mi caso, lo hago por mi hijo. Hace meses lo asaltaron saliendo de la tiendita. No lo golpearon feo, gracias a Dios, pero se lo dejaron por dentro. Desde esa noche no duerme. Se queda sentado en la cama, con los ojos abiertos, como esperando que alguien vuelva a entrar. La terapia es cara y la escuela no perdona, así que cuando salió la oportunidad del turno de madrugada, la agarré, aunque a mi mujer no le gustara. La primera semana fue pesada, pero normal. Paraderos vacíos, uno que otro borracho, patrullas pasando lento, perros callejeros peleándose bolsas. El ruido del motor y la radio bajita
eran mi compañía. Yo ya traía la rutina aprendida: checar la unidad, firmar salida, levantar pasaje, no meterse en problemas y, sobre todo, no contestar preguntas de más. Fue un lunes cuando el checador, un hombre chaparro con bigote ralo y cara de desvelo, me detuvo antes de entregarme la hoja. «Te toca la extra», me dijo. Yo pensé que se refería a una vuelta más en la misma ruta, algo que a veces pasa cuando falta gente. Le pregunté cuál extra. «Solo esta semana, chava, tú ya sabes». Así, como si yo lo hubiera pedido, como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. Le dije que no, que yo no sabía nada, que a mí nadie me había avisado. Él se rió, pero no fue risa de broma. Fue risa bajita, como de quien ya escuchó esa misma excusa antes. «No la hagas larga, te conviene». Me dio la hoja de siempre y, aparte, un papel doblado sin logo, sin sello, sin membrete. Nada. Solo letras a mano, derechas, como escritas con calma. Hora de salida, primer paradero, destino final. Yo me quedé viéndolo un segundo. Ese destino no era terminal oficial. Era una colonia que ni siquiera aparecía como base. Un tramo pegado al bordo, calles sin luz, de esas donde el camión se siente enorme y estorba. Fui a buscar el tablero donde publican rutas y cambios. No estaba. Nada de esa extra. Volví con el checador y le señalé el papel. ¿Y esto? Me sostuvo la mirada. «Tú ya sabes». Salí con un nudo en el estómago. Me repetí que era trabajo, que mientras yo hiciera mi ruta, nadie podía decirme nada. A fin de cuentas, lo único que quería era regresar con dinero y ver a mi hijo dormir aunque fuera un rato. La primera vuelta de esa ruta extra me pareció un sueño mal contado. El camión iba casi vacío, pero en ciertos paraderos, donde normalmente no se sube nadie a esa hora, había personas esperando. Y no esperando como quien se topa con suerte, no. Paradas derechas, mirando la calle, con esa paciencia de quien sabe que el camión va a llegar. Uno subió, me pagó exacto sin decir palabra y se fue hasta atrás. Otra era una señora con mandil, como si viniera de limpiar, y traía una bolsa negra bien amarrada. No era grande, pero la cuidaba como si adentro tuviera algo que no podía caerse. Se sentó cerca de la puerta trasera y no se movió. Lo raro es que nadie preguntaba, ¿pasa por tal o va para allá? Subían como si ya estuviera todo acordado. En la última parada, donde según el papel terminaba el recorrido, se bajaron todos al mismo tiempo, sin empujarse, sin hablar. Y la señora del mandil, antes de bajar, me dejó una frase que todavía me retumba. «No te vayas a enfermar, chava, aquí no hay relevo». Yo intenté voltear, pero ya había bajado. Se perdió entre la oscuridad como si se la tragara la calle. Regresé a base antes del amanecer, con las manos sudadas. Le pregunté al checador qué era eso, quién autorizó esa ruta, por qué no estaba publicada. Él ni levantó la vista. «A ti te toca, compa, ya estuvo». Pasaron 2 noches más. Cada vez, los mismos paraderos con gente esperándome. A veces no eran los mismos rostros, pero era la misma forma de actuar. Pagaban exacto, sin pedir cambio, sin mirar al chofer, y lo que más me molestaba era el silencio. Ese silencio raro que se forma incluso con el motor encendido, como si el camión cargara otra cosa aparte de pasajeros. La 4ª noche me sentí mal. Fiebre, dolor en el cuerpo, la garganta raspando. Llegué a base y le dije al checador que me cubrieran, que yo no podía manejar así. Él alzó la mirada, como si yo le estuviera contando un chiste. «Nadie puede». Le dije que entonces me pusieran una ruta normal, que yo hacía aunque fuera media jornada. Se me quedó viendo con una calma que me heló. «No se puede». Regresé a casa con vergüenza
sin dinero. Mi hijo me vio la cara y no preguntó nada, pero se abrazó a mi cintura como si me estuviera despidiendo. Esa noche, por primera vez en semanas, se quedó dormido temprano. Y yo no pude. Yo solo veía el techo y escuchaba en la cabeza esa frase: aquí no hay relevo. Al día siguiente amanecí un poco mejor y decidí ir a base a arreglarlo. Antes de que el checador abriera la boca, le solté todo: que esa ruta estaba mal, que no existía en tablero, que yo no iba a seguir. El checador frunció el ceño, como si yo estuviera confundido. ¿De qué ruta hablas? Me quedé tieso. Le dije el destino, los paraderos, el papel sin sello. Él hizo una mueca de burla. Aquí no hay nada de eso, chava. No inventes. Tú traes la cabeza caliente. Le señalé el tablero. Entonces explícame por qué hay gente esperando allá. ¿Por qué me pagan exacto? ¿Por qué? Se acercó un paso y bajó la voz. Ya no hables de más. Ese mismo día juré que no iba a ir. Le dije a mi mujer que buscáramos otra forma, que yo mejor agarraba un turno de día, que vendía algo si era necesario. Ella me miró con cansancio y me dijo que hiciéramos lo que fuera, pero que no me metiera en broncas. Mi madre siempre me decía lo mismo: en Juárez, el que pregunta mucho se queda solo. Esa noche me acosté temprano, decidido a no presentarme. Y aún así, a las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. No era un número guardado. Contesté con la voz ronca. Del otro lado no dijeron bueno. Solo respiraron, como si me tuvieran ahí desde antes. Hora y vuelta, chava. Colgué. Me temblaban los dedos. Me levanté a tomar agua y cuando pasé por la sala, vi a mi hijo sentado en el sillón, despierto, mirando la puerta. Papá, hoy sí van a venir, dijo, sin voltearme a ver. Se me fue el aire. Le pregunté por qué decía eso. Me señaló la ventana. Afuera, en el parabrisas del carro, pegado con cinta transparente, había un papel doblado. Salí descalzo, lo abrí con cuidado. No tenía logo, no tenía sello, solo instrucciones. Hora, vuelta, destino. Y al final, una línea que me dejó frío: si no vas tú, va otro por ti. Regresé adentro con el papel en la mano. Mi hijo me miró y por primera vez en meses no tenía miedo. Tenía resignación, como si él también supiera que esto no era un trabajo. Ahí entendí la verdad, señor Sánchez. Esa ruta no era un turno extra, era una entrega, y yo era el camión, no el chofer. Me puse el uniforme despacio, como si cada botón pesara. Besé a mi hijo en la frente y le prometí que volvería. No sé de dónde saqué esa mentira. En la base, el checador no me preguntó nada. Solo me tendió la hoja normal y el papel doblado sin sello, como siempre. Cuando me subí al camión, vi algo que no había visto las noches anteriores. En el espejo retrovisor, colgando del marco, alguien había amarrado un cordón negro con un nudo apretado, y del nudo colgaba una llave pequeña, vieja, sin identificación, como de candado. Arranqué con la garganta cerrada, y mientras tomaba el primer paradero de esa ruta que no existe, vi a lo lejos una patrulla estacionada, apagada, como si estuviera cuidando, no a mí, sino el camino. Y en eso, antes de que llegara el primer pasajero, sonó mi radio con estática y una voz muy baja, como si estuviera sonriendo, preguntó: ¿quién firma cuando llegues? Continuamos. El expediente que cambia cuando lo cierras. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Nadia. Trabajo en Juárez, en una oficina de archivo donde caen casos que nadie quiere mirar de frente. Mi chamba es simple: abrir carpetas, escanear hojas, subirlas al sistema y cerrar el folder como si ahí se quedara todo. Yo quería subir de puesto. Quería juntar para irme,
dejar esta ciudad, no volver a oír sirenas en la noche. Para ese entonces vivía con prisa y con miedo, pero fingía calma. Me decía, si hago lo mío, nadie me mete en lo suyo. Ese día llegué antes que todos. La luz de los tubos zumbaba, el aire olía a polvo y a tóner. Mi jefa dejó una caja en mi mesa y dijo, te tocó este, es viejo, digitalízalo hoy y lo cierras bien. No explicó más. Abrí la caja. Había una carpeta manila con un sello gastado y una liga reseca. Al soltarla, el papel soltó ese olor a cloro que traen los lugares donde se limpia de más. Adentro venía un caso de una chica que no volvió a casa. Viejo, pero no muerto. Leí por encima para saber qué iba a escanear, y ahí me brincó algo. El lugar era una tiendita que yo conozco. La hora era la de mi ruta. Un detalle decía, había música alta. Yo sentí el golpe en el pecho, porque yo he comprado ahí, con esa música, de noche. Seguí, para no pensar. En la hoja de testigo, venía un color escrito grande, camioneta roja, rojo, clarito. También venía un nombre que se repetía y una calle corta. Todo tenía un tono seco, como de así fue y punto. Prendí el escáner. Empecé a pasar hojas. El aparato tragaba una tras otra y en la pantalla salían sombras de letras, manchas de café, firmas chuecas. Guardé el archivo con el folio, lo subí y cerré el folder. Luego, por rutina, volví a abrir el archivo para llenar campos del sistema. Y en eso, señor Sánchez, me quedé tiesa. Donde decía camioneta roja, ahora decía camioneta blanca. La calle cambió una cuadra. El nombre se movió, como si lo hubieran empujado. Yo pensé, me equivoqué, estoy cansada. Cerré y abrí otra vez. Blanca, otra vez, blanca. Me fui al papel físico, saqué la hoja original, la puse bajo la lámpara, y el papel también decía blanca. Ahí me dio un frío feo, no de fantasmas, sino de calle, de esos fríos que te dicen, ya te vieron. Imprimí esa página, por si acaso. La hoja salió tibia, con olor a tóner. La guardé en mi cajón. Luego busqué en la carpeta manila un anexo, una copia vieja, algo que dijera lo que yo recordaba. Y sí, al final venía una impresión antigua del mismo testigo. Esa copia decía roja. Me temblaron las manos. Tenía 2 papeles del mismo caso, con la misma fecha, y no decían lo mismo. Guardé la copia vieja en mi bolsa, no por valiente, por instinto. Esa noche, en mi cuarto, la saqué 1000 veces. La miraba con la luz del celular. Me repetía, mañana lo checo con calma, mañana lo arreglo, mañana lo reporto. Al día siguiente llegué temprano y abrí mi bolsa. Saqué la copia vieja. Decía blanca. No solo cambió el archivo, cambió el papel que yo me traje para probar lo contrario. Me quedé mirando la hoja como si me hubiera traicionado. Hasta la mancha de tinta que yo recordaba ya no estaba. En eso pasó un compañero y me soltó, como broma. No cierres mal, ¿eh? Yo le pregunté qué quería decir. Me miró serio y bajó la voz. Hay carpetas que, cuando las cierras, se acomodan solas. Y se fue, como si me hubiera dicho la hora. Me fui a archivo muerto a buscar el original guardado, el que se supone que no se toca. Bajé al sótano, olía a humedad y cartón viejo. Hallé la caja con el folio. La abrí. El expediente no era el mismo. La portada decía lo mismo, pero la historia no. La chica tenía otro apellido. La tiendita era otra. La camioneta era blanca desde el inicio. Y en la última hoja, con pluma azul, había una nota reciente. Nadia ya revisó. Nadia está de acuerdo. Con mi nombre completo. Con una firma que parecía la mía,
pero no era. Era una firma ensayada. Subí con el folder pegado al pecho. Fui con mi jefa. Le dije lo que vi. Le mostré la nota. Ella ni parpadeó. Solo cerró la puerta y me dijo: aquí no se busca verdad. Aquí se fija versión. Y luego, más bajito: si tú la quieres fijar distinto, te fijan a ti. Le dije que iba a renunciar. Me senté en mi compu para escribir. El sistema no me dejó entrar. Mi usuario no existía. Fui con recursos. Me dijeron que mi nombre no estaba en nómina, que yo no tenía contrato. Regresé al área. Mi mesa ya tenía a otra chica. Usaba mi engrapadora. Me miró como si yo fuera visita. Y en el archivero, sobre una caja, había una etiqueta nueva. Decía: Caso Nadia, versión final. No me quedó de otra que salir sin ruido. Caminé a la calle con el folder aún en mi mente, como si lo trajera bajo el brazo. En el camión abrí mi bolsa y saqué la hoja, por terquedad. Esta vez no decía roja ni blanca. Solo decía: no insistas. Desde esa semana entendí algo, señor Sánchez. En Juárez hay expedientes que no guardan la verdad, la fabrican. Y si alguien intenta dejar el dato real, el sistema no corrige el papel, corrige a la persona. Y así, con el folder cerrado, es como se amarran historias que nunca debieron moverse. Hasta aquí mi último relato, señor Sánchez. Si estas historias le dejaron esa sensación de peligro que no se quita, deje su like, suscríbase y comparta. Cuídense en la calle, cuídense en el trabajo y que Dios los acompañe. Buenas noches.